Alfonso, gran gusto de tenerte aquí. Igualmente, gracias por invitarme. Después de 10, 12 días intensísimos. Muy intensos, sí. A ver, contá un poco. Bueno, muy intensos porque llegamos al final de la primera etapa, pero sin la cual hubiera sido muy difícil la etapa que empieza ahora, ¿no? Argentina aislada del mundo y sin acceso al crédito no tenía más remedio que seguir ensayando la receta de la inflación, o la única alternativa hubiera sido un ajuste fiscal en un momento donde, como todos sabemos, la situación social es muy delicada. Entonces, la herencia que recibimos era una herencia donde había que elegir entre dos males, el mal que ellos usaron siempre, que era el de la inflación, o inflación incluso más alta, o el ajuste fiscal. Y nosotros lo que dijimos desde el primer día era que la manera de sortear esa opción de hierro, ese dilema, era recuperando la confianza. Ahora, una cosa era ponerlo en el papel antes del 10 de diciembre y otra cosa era llevarlo a la práctica, ¿no? Porque recuperar la confianza, estábamos hablando del país que durante 12 años minó de manera sistemáticamente, en cada foro internacional, en cada conversación, en cada alicate, en cada posibilidad, fue destrozando esa confianza con el resto del mundo, ¿no? Y la confianza es una de esas virtudes que uno tarda mucho en construir y se pierde muy rápidamente, ¿no? Y acá era exactamente al revés. Nosotros teníamos que reconstruir rápidamente lo que se había horadado y destruido meticulosamente durante tanto tiempo, ¿no? Entonces, por eso es que parecía difícil. El problema en sí era muy, muy complejo. La discusión en la sala del juez Griesa con el mediador era una discusión en la que nosotros habíamos arrancado, pongan el número que quieran, pero 5-0 abajo, ¿no? Porque esto no fue una negociación voluntaria con bonistas individuales que recién ahora se desayunaban que este país no podía pagar. Esto era ir al juzgado y encarar una sentencia firme de la justicia que eligió Argentina en su momento para resolver esta cuestión, sobre la cual en general no hay quitas. O sea, el concepto de quita es para una reestructuración, no es para pagar una sentencia, ¿no? Y del otro lado estaban profesionales de la usura sentados sobre una sentencia firme. Entonces, realmente poder cerrar esto rápido con una quita del 40%, como es lo que finalmente conseguimos, parecía ciencia ficción, ¿no? ¿Cuál fue el momento más duro de la negociación? El momento más difícil, donde te pusiste nervioso. Yo creo que hubieron varios momentos a lo largo de la negociación, pero creo que cuando empezó, porque nosotros nos dimos cuenta de que enfrente teníamos gente que no ajustaba todavía al cambio de realidad. ¿El cambio de realidad a qué me refiero? Nosotros, con esta administración del presidente Macri, nos sentamos a la mesa y dijimos, nosotros queremos resolver este diferendo. Hasta ese momento, los que no querían resolver eran la República Argentina. Entonces, eso les facilitaba muchísimo hasta el trabajo de relaciones públicas a los buitres, porque ellos podían andar por el mundo haciendo de cuenta que eran los buenos, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, los locos son estos argentinos que no quieren pagar. Cuando nosotros invertimos esa mesa, ellos quedaron muy descolocados. Y ahí empezaron las discusiones insólitas, por ejemplo, la discusión que nos trabó durante 10 días, que querían que nosotros firmáramos un acuerdo de confidencialidad. ¿Se acuerdan de eso? Sí, sí. Y nos llamaban de distintos lugares del mundo, Alfonso, si no firman el acuerdo de confidencialidad no va a arrancar la discusión. Y es la práctica común y es lo que se hace en todos los casos. Bueno, yo no sé lo que se hace en todos los casos. En este no se va a hacer así, porque estamos hablando de una nación soberana que lleva este conflicto hace 15 años y que además nosotros en todo caso estamos negociando a cuenta de o en cabeza del Congreso de la Nación. ¿Qué efecto produjo en la negociación la publicidad? Fue clave en la negociación. Nosotros sabíamos que no había otro camino porque la transparencia era el único camino posible y porque es la bandera con la cual ganamos las elecciones. Pero además sabíamos que había que desenmascarar lo que había sido hasta ese momento la negociación. La gran ventaja que tuvieron los buitres es que enfrente había un gobierno que no quería sentarse a discutir el fondo de la cuestión. ¿Se puede cuantificar qué costo tuvo esa estrategia de Cristina Kirchner y Kicillof? Se puede cuantificar, lo que pasa que los impactos son en toda la economía, sí, ¿no? Pero en términos financieros directos, ¿de cuánto más tuvimos que pagar? Mira, yo creo que la manera más sencilla de verlo es la siguiente. Estamos hablando de
6.100, ¿no es cierto, Nico? Millones de dólares que quedaron fuera de los canjes anteriores. O sea, hubo inversores por un monto equivalente a los 6.000 y pico de millones que decidieron no aceptar las ofertas y casi todos ellos litigar. Si estos 6.100 millones hubieran entrado al primer canje, el del 2005, hubieran recibido ya para el día de hoy, con los cierres de hoy, el equivalente a 10.000 millones de dólares. ¿Por qué? Porque la República les fue pagando pagos en efectivo, les fue pagando el cupón del PBI y les fue pagando también un bono de descuento o un bono par. Si nosotros vemos el valor de mercado de la opción de los que entraron al canje en el 2005, esos 6.100 millones andan por los 10.000 millones de dólares. La sentencia con la que nos encontramos nosotros en la Cámara de Nueva York y en las otras jurisdicciones estaba cerca de los 19.000, 18.800 millones. Entonces, el costo directo, si querés, son 8.800 millones, un poco menos en realidad, 8.500 millones de la desidia de no haber hecho nada. Nosotros vamos a cerrar posiblemente esta película con un costo de alrededor de 10.500 millones. O sea, básicamente lo que hicimos fue recuperar lo que se había perdido por, por la desidia. Ahora, permitime, si uno extrapola esto a una visión ya un poco más expandida, el estar en default contaminó cada emisión de deuda de la Argentina. Entonces, cada vez que Argentina renovó sus vencimientos, que lo hizo varias veces a lo largo de la última década, fue pagando sistemáticamente tasas más altas, comparadas con las que hubiéramos pagado si no hubiéramos estado en default. Eso, a su vez, hay una medición que podríamos extenderla al sector privado. Entonces hay un costo financiero para el sector público, para el sector privado, hay un costo en términos de crecimiento, un costo en términos de empleo. Nosotros calculamos eso, Nico. Mira, el ejemplo más extremo de lo que dice Nico por la vía de la tasa de interés, pero volvamos un segundo al anterior. Eran 6.100 millones que en el canje 2005 los que entraron hoy llegaron a cobrar de la República Argentina 10.000 millones. La sentencia era casi 19.000 y nosotros llevamos todo de vuelta al punto de partida. Le ahorramos al Estado Nacional 8.000 millones. Ese es un costo directo. Los otros son los que plantea Nico. La manera más clara de ver el costo financiero para la República, yo esto lo he explicado en estos días, había un momento donde el único que le prestaba a Argentina era Chávez a tasas del 15% anual. Nosotros salimos ahora al mercado y nos ofrecieron casi 70.000 millones de dólares al 7% anual y con ahorros de todos lados del mundo. 65% de Estados Unidos, 25% de Europa, 5% de Asia, 5% de América Latina. Entonces, antes tenías un solo financista que era Chávez y te cobraba el doble de la tasa que hoy están dispuestos a prestarnos en todo el mundo. Y en la economía real, que al final del día es lo que verdaderamente nos importa, nosotros hicimos un cálculo teniendo en cuenta el estar desconectado de esta posibilidad de refinanciar. Ustedes saben que durante muchos años Argentina se autocongratulaba porque el banco le rompió la tarjeta de crédito, entonces había que pagar en efectivo y eso lo llamaban desendeudamiento, ¿no? Si tenemos eso en cuenta, más los flujos de privados que dice Nico, más los ahorros que se fueron porque Argentina era un país que estaba en default, esos son 120.000 millones de dólares. Podríamos ir sumando el costo de la inflación, el costo, digamos... Por eso es inabarcable, pero nosotros tradujimos eso en puestos de trabajo. Y el número que nos da con supuestos conservadores es que esta fiesta de patria buitres y esta cuestión del gobierno anterior le costó a Argentina 2 millones de empleos. 2 millones de empleos. 10% del empleo total de la Argentina. Este es el absurdo de la discusión. Después vamos a poder discutir toda la vida el valor presente neto, la tasa y demás. Alfonso, lo interesante de este número que vos estás haciendo es que ahora podemos hacer el inverso. Es decir, ahora la Argentina ha pasado una tasa de interés promedio que de los últimos 10 años del 12,5% en dólares a una del 7%, que fue la colocación, y que probablemente sea más baja en los próximos meses. Sí, nosotros aspiramos a que sea más baja, por eso no tomamos todo lo que nos dieron. Bueno, ¿y cuál es tu cuenta para adelante? Es decir, ¿qué va a pasar con la economía ahora que se normaliza la situación financiera? Bueno, a ver, nosotros por empezar, las órdenes de compra eran casi 70.000 millones, tomamos 16,5, por dos razones. Primero, porque creemos que a medida que las decisiones que ya tomamos van madurando y las que tomemos también,
esa confianza que hemos restablecido con el resto del mundo y entre nosotros va a tener una contrapartida muy clara que va a ser una tasa de interés más baja. No hay ninguna razón para pensar que nosotros nos tenemos que endeudar a tasas muy por encima de la que paga Brasil o de la que paga Uruguay. Entonces ahí tenemos un recorrido. Pero también siempre dijimos nosotros, y con mucha claridad en el Congreso, dijimos, nosotros vamos a abrir el juego para permitirles a las provincias, que tienen también sus proyectos de infraestructura, y para permitirle al sector privado que tengan el acceso al crédito que no tuvieron en los últimos 5 años. Porque la contracara, ¿por qué insistimos tanto con el crédito? Porque la contracara de la ausencia de crédito todo este tiempo es cómo se fueron comiendo el capital de las reservas, el capital de las rutas que se fueron rompiendo, el capital de las empresas de electricidad que no funcionaban. Todo eso se lo fueron comiendo por falta de inversión. No había inversión porque no había crédito, no había confianza, no había credibilidad. El camino inverso es este que te estoy planteando, Nico. Es con este acceso al crédito, que no queremos canibalizarlo nosotros, que queremos compartirlo con el sector privado y con las provincias, empieza la segunda etapa a la que yo hacía referencia antes. No solamente porque evitamos el ajuste fiscal, que es muy importante, sino porque ahora Argentina puede tener aquello que tiene cualquier país que quiere desarrollarse, que es crédito, ¿no? Ahora, a mí a veces me sorprende tener que estar explicando esto en la discusión interna. Hemos llegado al punto donde, bueno, no hace falta, o bueno, sí, nos van a endeudar. No, esto es, a ver, un crédito para infraestructura, como son los créditos que tiene preparados Guillo Dietrich con el plan de infraestructura vial y el plan de infraestructura ferroviaria. Son créditos que se pagan en 2 años, porque el retorno social de esa obra, bien calculado, es inmenso. O sea, y pregúntenle a quien nos esté mirando del interior, por ejemplo, lo que están sufriendo ahora las inundaciones. ¿Cuánto hubiera valido haber tenido el crédito para hacer las obras hídricas y que no haya 50.000 personas atravesando la situación en la que están? Sobre todo si yo soy una de esas personas, no tengo duda de que para mí la tasa de retorno hubiera sido infinita. Pregunta, Alfonso, ¿la tasa en pesos está en el mismo nivel al cual se abrió el cepo, 38% a 30 días? Digamos, ¿está en el mismo nivel con el que arrancó el programa económico? ¿Está eso dentro de los planes? ¿Es muy alta? ¿Tiene que bajar? ¿De qué depende? No, la tasa sin duda va a bajar, no hay ninguna duda de que va a bajar la tasa, porque nosotros las metas que tenemos de inflación son metas decrecientes, porque creemos que estamos yendo en el camino de cumplirlas, más allá del aumento de precios muy puntual en algunos bienes y servicios muy sensibles, que por supuesto nos preocupan, alimentos y tarifas. Pero es muy claro que eso fue como un aumento de una sola vez y la inflación efectivamente va a ir bajando por las medidas que tomamos y por el propio funcionamiento de la economía en la segunda mitad del año. Y hacia el año que viene incluso nuestra meta de inflación es del 17%. Entonces no puede quedar para siempre la tasa del 38 porque sería una tasa real de 20 puntos. O sea, no hay economía que crezca con una tasa real de 20 puntos. Acá lo que falta es que las autoridades del Banco Central, que es una entidad independiente, como ustedes saben, encuentren cuál es el momento para empezar a hacer ese recorrido. Pero no hay ninguna duda de que el recorrido es hacia abajo, ¿no? Y que seguramente va a ser más pronto y no más tarde. Vos dijiste recién una frase en la que a mí me gustaría que te detengas. A ver. Estamos en una situación que es difícil, por los aumentos, por lo que vos dijiste, por la herencia recibida, etcétera. Y hay, parece, un consenso muy extendido cuando uno habla con empresarios, con inversores, etcétera, de que a fin de año las cosas van a estar bien. Lo que no está claro es el camino. Y vos lo resolviste recién por el funcionamiento propio de la economía. ¿Por qué no explicás cómo sería el funcionamiento propio de la economía? Bueno, nosotros hemos tomado... Es decir, ¿cómo se pasa de este momento a lo que prometen? El presidente Macri, sobre todo, tomó la decisión política de no esquivar el bulto y ordenar no solamente el desorden de lo que recibimos, que lo vemos en todo, ¿no? Pero sino también sentar las bases de una economía ordenada hacia adelante, ¿no? Era inimaginable pensar que Argentina podía crecer con todos los cepos que existían antes, no solamente el cepo cambiario, ¿no? El cepo a las exportaciones, el cepo a las importaciones. Muchas de estas medidas que nosotros tomamos sabemos que políticamente son las más dolorosas porque tienen un costo inmediato
y un beneficio que se va a ir dando a lo largo del tiempo. Las dos son indiscutibles. Sabemos que está el costo, pero también estamos convencidos de que, a ver, si vos eliminás las retenciones a las exportaciones, eliminás la prohibición o eliminás el permiso que hay que tener para poder exportar o para poder importar, todas las regulaciones que ustedes conocen, además de la extorsión y el apriete que había antes. Es obvio que eso va a generar un aumento notable en la productividad y en la producción. Hoy no hace falta irse muy lejos para hablar con los chacareros y darse cuenta que la campaña agrícola el año que viene va a ser 20-30% superior a esta. No llegaron a tiempo nuestras medidas para esta campaña, ¿comprendés? Entonces, esto que se ve con mucha claridad en la biología, si querés, del sector agropecuario, que tiene su propio ciclo vital, más largo en el caso de la ganadería, más corto en el caso de la agricultura, se puede aplicar al resto de la economía, porque para el resto de la economía el ciclo vital está en la cabeza del emprendedor, ¿no? Entonces la cabeza del emprendedor ve que ahora, bueno, tiene herramientas que antes no tenía, pero no está muy seguro de cómo usarlas, ¿no? A nosotros nos pasa cuando nos reunimos con empresarios, ¿no? Ahora un poco menos porque ya se acostumbraron, pero al principio era, bueno, ¿en qué momento empiezan a cagarnos a pedos? Realmente así lo decían, así que lo puedo decir. Estamos ya pasados del horario de protección al menor. O sea, este es un poco lo que hay que entender también. La inercia de lo anterior te sigue acompañando durante un tiempo. Por más que nosotros hicimos un corte importante en algunas dimensiones que podíamos, en otras vamos con la estrategia gradual. Cuando digo el funcionamiento de la economía, en realidad estoy pensando en eso. Estoy pensando en que el emprendedor, pequeño, mediano y grande, se convenza de que efectivamente este es un ciclo nuevo y de que están dadas las condiciones. El otro día el presidente le pidió a los empresarios que se comprometan más con este proceso. ¿Qué pensás que es lo que los inhibe? ¿Hay cuestiones impositivas? Mira, yo te digo, la primera reflexión es, vos me preguntabas de los últimos 12 días, Sí. Yo estuve de esos 12 días, bueno, un poco más, de las últimas 2 semanas, 10 días estuve afuera acompañando el roadshow y teniendo reuniones con organismos internacionales y demás. La pregunta que inexorablemente salía en cada encuentro era ¿qué están haciendo los empresarios locales? Había euforia afuera, pero la única duda que les queda es quieren ver primero al local antes de lanzarse ellos con toda la contundencia. Ese quiebre es la única barrera que nos falta para despegar, realmente. Y voy entonces a tu pregunta. ¿Qué es lo que necesita el empresario local? Me parece que es una pregunta para hacérsela al empresario local. Creo que hay empresarios que están acostumbrados al régimen anterior, que algunos incluso que toda la vida estuvieron acostumbrados a que el gobierno les decía lo que tenía que hacer y cómo tenía que hacerlo. Nosotros hemos cambiado la lógica. Nosotros vamos, una vez que marcamos la cancha, ¿no? Y pusimos los banderines y las líneas y pusimos un árbitro y demás, el árbitro tiene el reglamento y tiene todo para... Pero el árbitro lo que no puede hacer el árbitro es agarrar la pelota y meterla dentro del arco, ¿no? Entonces, está faltando eso, que los empresarios se animen a salir a la cancha. Pero yo creo que el hito que había que atravesar, lo atravesamos en estos días, que es el default, ¿no? El default te contaminaba todo, absolutamente todo. Por ejemplo, Club de París. Ustedes saben que el gobierno anterior hizo un esfuerzo, más bien nos dejó a nosotros la posta de un pésimo acuerdo con el Club de París, que nos cuesta $2.000 millones por año que hay que pagar, que son en total $10.000 millones con punitorios, todo metido adentro. Bueno, no viene al caso refregar esa situación. Se hizo el acuerdo con el Club de París y hoy, incluso al día de hoy, bueno, ahora cambió con lo del default, ¿no? Pero hasta hace una semana, técnicamente el Club de París estaba imposibilitado de financiar proyectos de inversión en Argentina. ¿Por qué? Porque las agencias crediticias nos ponían, las del Club de París, la peor nota posible. O sea, el Club de París, pagamos y no sirvió de nada. De nada. No sirvió de nada. Pagamos de más y no sirvió de nada. Y la excusa que te ponían, bueno, no, pero francamente, si ustedes están default, ya no hay más excusa. Y esto yo creo que lo que vale para algunos de afuera, como estas agencias de crédito, vale también para los empresarios locales. Yo creo que se han dado cuenta de que esto venía en serio, ¿no? Alfonso, una cortita. En tu ministerio, bueno, ustedes son los que tienen que pensar la agenda para adelante en materia impositiva, tributaria.
¿Estás pensando en alguna reforma integral tributaria para más adelante y a dónde apuntarías? Sí, estamos pensando una reforma integral. Nosotros creemos que en Argentina hay muchos impuestos que se cobran mal y que en general son bastante regresivos. Lo que pasa es que la reforma no puede venir en un momento donde estamos tratando de ordenar las cuentas fiscales, ¿no? Entonces, sí, esa es una discusión que tenemos. De hecho, estamos por presentar un proyecto de ley de ganancias para sumar a la discusión. Ahora, a partir del año que viene, empezamos a mover la escala de ganancias, que es lo que falta. Nosotros hicimos lo que prometimos en la campaña, que era subir el mínimo no imponible. Lo que queda hacer ahora, gradualmente, es un corrimiento de las escalas. Pero después sí, hay tantas cosas para discutir. Ustedes saben que hoy el presidente anunció, esto es más temporario, pero hace al momento económico, el plan de empleo joven, ¿no? Eso implica algunos beneficios fiscales para pymes, más para las que están en la región del Plan Belgrano, pero para pymes en todo el país, para que tomen empleados jóvenes. Hay discusiones de todo tipo, pero me parece que eso viene más para el año que viene que para este, ¿no? Bueno. Alfonso, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes.